Para la segunda entrega de Aprendo Enseñando vamos a presentar el enunciado número 6. Nuestro grupo está hecho por Felipe Duzán, Mateo Montes, Juan Miguel Vega y Verónica Escobar. El enunciado 6 es el siguiente. Sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales de B, demuestre que la intersección de H1 y H2 también es un subespacio vectorial de B. Antes de explicar el enunciado y lo que nos pide, primero hay que aclarar qué conceptos clave involucra. En este caso, siendo los conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial. Un espacio vectorial se puede escribir en términos generales como un conjunto de vectores donde para la adición y la multiplicación escalar se siguen un set de reglas base. Los 10 axiomas. Los axiomas son responsables de verificar que las propiedades de la suma y la multiplicación escalar se sigan. Aunque probablemente no sepamos sus nombres de memoria, la mayoría de personas ya están familiarizadas con las propiedades que describen y las han estado utilizando durante años. Los axiomas se pueden dividir en tres grupos. Los axiomas 1 a 5, que describen las propiedades de la suma. Los axiomas 6, 9 y 10, que describen las propiedades de la multiplicación escalar. Y los axiomas 7 y 8, que describen las propiedades de la distributividad. Esta sería una forma de cómo podríamos visualizar un espacio vectorial B. Una burbuja que representa un conjunto donde se siguen todos los axiomas. Con que en un conjunto no se sigan algunos de esos axiomas, o sea que algunos de sus elementos no se ajusten, este no podría ser considerado un espacio vectorial. Lo que es un subespacio vectorial se hace muy claro con solo oír su nombre. Un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial conocido que también es en sí un espacio vectorial ya que sigue los mismos 10 axiomas. Siguiendo con el ejemplo anterior, así sería como se puede ver el subconjunto H de un espacio vectorial B, donde todos los elementos de H también pertenecen a B, pero no necesariamente todos los elementos de B son los de H. Para verificar que un conjunto es un subespacio, solo se tienen que verificar tres criterios, no todos los 10 axiomas de un espacio vectorial. Cerradura bajo la suma en H, cerradura bajo la multiplicación escalar en H, y que el vector 0 de B también existe en H. En realidad este último es un corolario del primer criterio, pero siempre es útil revisarlo. Cada uno de estos criterios por debajo representan los 10 axiomas de un espacio vectorial. Por lo tanto, así podemos también afirmar que un subespacio es un espacio vectorial en sí. De esta forma podríamos ver esta idea ilustrada. Con los conceptos claros, ya podemos volver a leer el enunciado, ver qué nos está pidiendo, qué significa y qué tenemos que hacer para probarlo. Sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales de B, demuestra que la intersección de H1 y H2 también es un subespacio vectorial de B. Por lo tanto, teniendo en mente los conceptos que ya mencionamos sobre los subespacios vectoriales, sabemos que lo que tenemos que hacer para probar el enunciado es verificar los siguientes tres criterios. La cerradura bajo la suma en H, la cerradura bajo la multiplicación escalar en H y que el vector 0 de B también pertenece a H. Si verificamos estos tres criterios, habremos completado la prueba. Comencemos con el criterio de cerradura bajo suma. Definamos el espacio vectorial V al cual pertenecen dos subespacios vectoriales H1 y H2. Definamos la intersección entre conjuntos como el conjunto de elementos que pertenecen a dos o más conjuntos al mismo tiempo, H1 NH2. Sean X1 y X2 elementos pertenecientes a la intersección, si X1 y X2 pertenecen a la intersección, también pertenecen a H1. Como H1 es un subespacio vectorial, sabemos que su criterio de cerradura bajo suma se cumple, por lo tanto afirmamos que X1 más X2 pertenecen a H1. Si X1 y X2 pertenecen a la intersección, también pertenecen a H2. Pasa lo mismo en H2. Como H2 es un subespacio vectorial, podemos afirmar que, por su criterio de cerradura bajo suma, X1 más X2 también pertenecen a H2. Como mencionamos anteriormente, la intersección entre dos conjuntos está compuesta de los elementos que pertenecen a uno o más conjuntos simultáneamente. Vemos que X1 más X2 pertenecen a H1 y a H2 respectivamente. Como sabemos que X1 más X2 pertenecen a H1 y H2 al mismo tiempo, podemos afirmar que X1 más X2 pertenecen a la intersección. Ya podemos decir que X1 más X2 pertenece a la intersección de H1 y H2.
Entonces podemos afirmar que nuestro criterio de cerradura bajo suma se cumple. Para verificar el criterio de cerradura bajo producto por escalar, definimos los mismos conjuntos que anteriormente, pero ahora en su intersección definimos a un elemento X. Si X pertenece a la intersección, sabemos que X también pertenece a H1, y como H1 es un subespacio vectorial, por su criterio de multiplicación, sabemos que alfa X también pertenece a H1. Pasa lo mismo en H2. Si X pertenece a la intersección, X también pertenece a H2, y como H2 es un subespacio vectorial, por su criterio de cerradura bajo producto escalar, alfa X también pertenece a H2. Vemos que alfa X está en H1 y en H2, por lo tanto, alfa X está en la intersección de H1 y H2. Ya sabemos que alfa X pertenece a la intersección de H1 y H2, entonces podemos afirmar que nuestro criterio de cerradura bajo producto por escalar se cumple. Ahora, para comprobar el axioma del elemento neutro, remitámonos un poco a la definición de subespacios. Como ya hemos dicho, el elemento neutro del espacio vectorial tiene que estar necesariamente en los subconjuntos que estemos estudiando para que estos sean subespacios. Ahora, como el problema nos dice que tanto V1 como V2 son subespacios de V, entonces decimos que el elemento neutro del espacio vectorial estará contenido tanto en V1 como en V2. Como estamos hablando de la intersección entre V1 y V2, entonces este elemento neutro tendrá que estar simultáneamente en ambos subespacios. Y con eso decimos que el elemento neutro del espacio vectorial va a estar contenido en la intersección del subespacio V1 con el subespacio V2. Y con eso garantizamos el cumplimiento de este axioma. Para concluir, ya habiendo comprobado los tres axiomas principales, podemos determinar que efectivamente la intersección entre dos subespacios será un subespacio de un espacio vectorial. Listo. Habiendo demostrado que, en efecto, la intersección entre dos subespacios de B también es un subespacio de B, queremos dejarles este ejercicio, un poco también ejercicio pregunta, sea B un espacio vectorial y sean H1 y H2 dos subespacios vectoriales de B, demuestra que H1 unión H2 también es un subespacio vectorial de B. Ya vemos que la intersección también es un subespacio B. Les dejamos la pregunta si la unión de estos dos subespacios también es un subespacio de B o no, haciéndole las pruebas correspondientes que hicimos en este ejercicio. Gracias.